El siguiente tema ya lo hemos tratado, sí, incluso ya hemos hecho configuraciones de esto, sí, que es el inter-VLAN routing, ¿de acuerdo? Recuerden que cuando configuramos en un principio las VLANs, habíamos dicho que de forma independiente cada VLAN solo puede comunicar sus propios equipos, ¿no? O sea, si tengo la VLAN 10, pues solo los que pertenecían a la VLAN 10 podían comunicarse. Si tenía la VLAN 100, la misma manera, ¿no es cierto? Pero si yo quería comunicarme entre un equipo de la VLAN 10 y un equipo de la VLAN 100, pues no lo podía hacer, ¿sí? Entonces, no era ese el objetivo, ¿no es cierto? De hacer redes independientes y que entre sí no puedan comunicarse, ¿de acuerdo? Entonces, la idea más bien simplemente era organización y también, pues, uno de los beneficios más grandes de la parte de VLANs era reducir los dominios de broadcast, ¿no? ¿Sí? Y otros más, ¿no? Como son, por ejemplo, la parte de políticas de seguridad que se puede aplicar a las VLANs, ¿sí? Que solo verán, eh, bueno, es un tema ya muy, muy avanzado esa parte, ¿no? Pero pues son otros de los beneficios que se pueden aplicar aquí a las VLANs, ¿no? Entonces, existen mecanismos que permiten hacer la interconexión entre estas VLANs o la comunicación entre estas VLANs, ¿sí? Que se denomina inter-VLAN routing, ¿sí? Routing, ¿de dónde viene? Pues de ruteo, ¿no? De enrutamiento, ¿sí? Alguien tiene que hacer ese trabajo, que enrute los paquetes de una red lógica a otra red lógica diferente. Recuerde que cada una de las VLANs están en ¿qué? Están en redes lógicas diferentes, ¿sí? La una VLAN puede ser la 10.000/8 y la otra VLAN puede ser 192.168.10.0/24. Son segmentos totalmente diferentes, ¿sí? Pero que en determinado momento, pues, van a necesitar comunicarse, ¿sí? Digamos que la VLAN 10 es la VLAN de las secretarias, ¿sí? Y la VLAN 100 es la VLAN de los servidores, por ejemplo, ¿sí? Pero digamos que en empresas se maneja un intranet, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las secretarias, pues para poder visualizar cualquier tipo de información empresarial, ¿sí? Pues necesariamente van a tener que acceder a ese servidor donde está alojado ese intranet, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo dejo las VLANs independientes? Pues en un principio no lo van a poder hacer, ¿sí? Pero pues gracias a estos mecanismos, ¿sí? Existe la posibilidad de poder intercomunicar estas VLANs, ¿no? Hay tres mecanismos, ¿sí? El uno se denomina Legacy Inter-VLAN Routing, el otro es el Router on Stick y el último es el SVI Routing, ¿sí? Los dos primeros ya los hemos configurado, ¿sí? El primerito, Legacy Inter-VLAN Routing. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjese que tenemos dos VLANs, ¿no? La VLAN 20, que en este caso dice ingeniería, subred ingeniería, dice, ¿no es cierto? Sí, voy a agrandarle un poco. ¿Sí? Ahí está la 192.168.20.0/24. Y la otra VLAN, que es la VLAN 10, dice que es la subred de marketing, que está la 192.168.10.0/24. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, son dos segmentos diferentes, ¿no es cierto? Y los puertos a los que están conectados en ese switch, pues cada uno pertenece a su VLAN, ¿sí? Entonces, por ende, en un principio, el rato que yo quiero hacer ping de máquina a máquina, no lo voy a poder lograr, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata este legacy? Dice, se necesita una interfaz del switch conectada a una interfaz del router por cada VLAN en la red que se desea enrutar, ¿sí? Entonces, justamente ahí es donde aparece este router. Recuerden, ¿no? Que este es un router, ¿sí? Y aparece pues con su interfaz por aquí y su interfaz por acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas dos interfaces del router se conectan a dos interfaces del switch, ¿no es cierto? Están aquí. Entonces, ¿cómo funciona este Legacy Inter-VLAN Routing? ¿Qué es lo que pasa? Fíjese en el color de este enlace, ¿sí? De este enlace de aquí. ¿Qué le está diciendo? Que es del mismo de la VLAN 10. O sea, por lo tanto, este puerto de aquí
digamos que es el gigabit 01, me invento, ¿ya? ¿Sí? Ese puerto, ¿en qué va a estar? En modo access. ¿A dónde? A la VLAN 10. ¿De acuerdo? En cambio, el puerto de acá, ¿sí? Digamos que esta es la gigabit 02, la G02. Este, en cambio, miren el enlace, el color del enlace, ¿sí? Aquí, ¿qué le dice? Que tiene que pertenecer a la subred de ingeniería. Por lo tanto, este puerto, ¿sí? Que estoy marcando aquí, tiene que pertenecer ¿a dónde? Tiene que estar en modo access a la VLAN 20. ¿Sí? Entonces ahí sí, cuando venga el tráfico, ¿sí? Sale el tráfico de esta PC, ¿sí? Llega al switch, obviamente, el switch que va a decir, sí tengo un enlace hacia el router que pertenece a esa misma VLAN para que pase el tráfico. Entonces, pasará el tráfico por aquí y llegará al router. ¿Para qué? Para que el router haga el proceso, ¿no es cierto? ¿Proceso de qué? De enrutamiento. ¿Estamos claros? Lo mismo pasará pues con la PC de la derecha. ¿Sí? Llegará al switch, ¿sí? Buscará por dónde mandar ese tráfico, ¿sí? Entonces va a encontrar que este switch, en este puerto del switch, camino hacia el router, tenemos este puerto de aquí, ¿sí? Que pertenece a la misma VLAN. ¿De acuerdo? Entonces llegará al router y el router va a ser el encargado de hacer el routing, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema acá? Claro, si tenemos solo dos VLANs, está solucionado el tema, ¿no es cierto? Porque justamente el router tiene dos interfaces, ¿sí? Por defecto viene con dos interfaces, ¿sí? Pero claro, yo puedo comprar más WICs, ¿sí? Y ponerle, ¿no? Pero obviamente no es que aumente una capacidad, como por ejemplo un switch hasta 48 puertos, imposible, ¿sí? Un router no tiene esa capacidad de puertos, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué va a pasar? A mayor cantidad de VLANs que tengo un switch, ¿qué voy a necesitar? Tarjetas WIC. ¿No es cierto? Voy a necesitar mayor cantidad de puertos en el router, ¿sí? Si quiero interconectar 5 VLANs, ¿qué pasa? Yo necesito 5 puertos en el router, ¿sí? Cuando eso en la realidad casi no existe, no se da, ¿sí? Entonces, esta fue una solución inicial, ¿sí? A este problema del inter-VLAN, ¿de acuerdo? Pero pues se dieron cuenta que la cantidad de VLANs iba creciendo y obviamente el router ya no abastecía para poder resolver esa interconectividad entre las VLANs, ¿sí? Y luego por eso aparece el segundo método, ¿sí? Denominado router on stick, ¿sí? Y que este proceso también ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? ¿De qué se trata ese router on stick? ¿Quién me dice? Configurar subinterfaces. Eso, ¿no es cierto? De una, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo? Primero, ahora este enlace que está aquí, ¿sí? Fíjese qué es lo que pasa. Está caminando tráfico de una VLAN y también está pasando tráfico de otra VLAN por el mismo enlace, por un solo enlace. ¿Cómo se denomina esto? Esto es una troncal, ¿cierto? Entonces ahí sí ya no importa que si el switch tiene 20 VLANs, entonces por esa troncal van a pasar las 20 VLANs. ¿Qué necesito yo? Necesito tener disponible un puerto físico en el router, ¿sí? ¿Para qué? Para poder crear esas 20 subinterfaces. ¿Sí estamos claros? Y justamente la configuración está aquí, ¿no? Mire, lo que le dicen, ¿no? Si quiere puede ponerle un nombre, ¿sí? A esta subinterfaz. Pero pues nosotros trabajamos con este modo, ¿no? Por ejemplo, con fase Ethernet 0/0, punto 10, punto 20, punto 30, punto 40. ¿Sí? ¿Qué significaba ese punto? Pues significaba el ID que tiene cada una de las VLANs.
¿sí? Y ahí sí, pues pusimos, ¿no es cierto?, la forma de encapsulación, ¿sí? También asociado a ¿qué? Asociado al ID de la VLAN, ¿sí? Y también, ¿qué le pusimos? Le pusimos un default gateway, ¿sí? ¿Para qué? Para que las máquinas que están en el switch, pues puedan llegar con el tráfico hacia el router y el router haga el proceso de enrutamiento hacia el resto de redes lógicas diferentes, ¿sí? O sea, que está en cambio la configuración de la 20, ¿no? Fase Ethernet 00.20, el encapsulamiento, ¿sí? Y la dirección IP, ¿de acuerdo? Que es lo que ya habíamos hecho, ¿no es cierto? Sí, en un principio también, incluso se acuerdan cuando hicimos con el proceso de HCP para lo que fue la red inalámbrica, pues también aprendimos ahí el comando IP helper address, ¿no es cierto? Que lo que hace es decirle, pues, a un servidor de HCP que brinde de forma dinámica las direcciones hacia los clientes finales, ¿sí? Pues eso fue lo que ya configuramos. Entonces, ambos métodos, ¿sí? Ya son totalmente conocidos para nosotros, ¿sí? Bueno, aquí está ya completamente, completamente la configuración, ¿sí? Y vamos al tercer método, que es decir, no se ha explicado, ¿no? Que es el SBI, ¿sí? SBI Routing. Fíjese en este elemento que está aquí, este dispositivo que está aquí, ¿sí? Este dispositivo se conoce como un switch L3, ¿sí? Esto viene de Lawyer, ¿sí? Switch capa 3, ¿sí? Por concepto, ¿el switch en qué capa funciona? En enlace de datos. En enlace de datos, en la número 2, ¿no es cierto? Pero hoy en día, ¿sí?, ya tenemos switch capa 3. ¿Qué significa esto? Estos switches funcionan tanto en capa 2 como en capa 3. ¿Por qué? ¿Por qué apareció este equipo? Básicamente economía, ¿no? ¿Sí? Tenemos dos equipos en uno. Tenemos un switch y un router en el mismo equipo, ¿sí? Entonces, muchas empresas hoy en día pues han optado por adquirir este tipo de equipos, ¿no? Sí, está saliendo mucho más que comprarse un switch y un router aparte. ¿Sí? Tienes exactamente lo mismo, sí, tienes exactamente las mismas funcionalidades, ¿sí? No es que es mejor tener un switch y un router aparte, ¿sí?, que este equipo, ¿no? Tienen las mismas funcionalidades, ¿de acuerdo? Entonces, justamente la parte económica fue la que permitió que este equipo tenga acogida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí se resume, ¿sí? Ahí se entiende que realmente este equipo va a permitir hacer ese inter-VLAN, ¿no? ¿Sí? Porque maneja las VLANs, pero también a la vez que maneja las VLANs, también está manejando la parte de el enrutamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos switch capa 3 igual tienen la cantidad de puestos como si fuera un switch capa 2, ¿sí? Tienen 48 puestos máximo, ¿de acuerdo? Igual creas las VLANs, ¿sí? Como dice aquí, ¿no? La teoría. Los routers no son los únicos equipos que pueden enrutar paquetes, ¿sí? ¿Quiénes nomás lo pueden hacer? Este de aquí, ¿no? Switch capa 3. Podemos realizar el enrutamiento con firewalls y con switch capa 3. En firewalls también se puede hacer un enrutamiento. ¿A base de qué? A base de reglas, ¿sí? Me puedo crear unas reglas que permitan enrutar los paquetes, ¿no? Es decir, yo creo una regla y que diga, a ver, el tráfico que entra de esta IP por tal protocolo, quiero que vaya a tal IP por tal puerto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy enrutando, ¿sí? Pero de forma manual, porque yo mismo estoy creando las reglas, ¿sí? Y básicamente eso se lo hacen los firewalls, ¿de acuerdo? Los switch capa 3 pueden analizar los contenidos del header del paquete, pueden analizar las direcciones IP para enrutar paquetes, ¿sí? Miren. Los switch capa 3 pueden analizar los contenidos del header del paquete, ¿sí? Cuando antes
un switch normal, un switch solo capa 2, él no puede analizar headers de paquetes. ¿Sí? Lo único que analizaba era headers de tramas. ¿De acuerdo? Para hacer el envío de la información a nivel de direcciones MAC. ¿Sí? Pero como es un switch capa 3, pues tiene ahora ya la posibilidad de analizar las cabeceras de los paquetes. ¿Sí? ¿Qué encuentran en esos paquetes? Básicamente esto, ¿no? Las direcciones IP. ¿Y para qué me sirven esas direcciones? Pues, obviamente, para enrutar. ¿Sí? Las SBI son interfaces virtuales, ¿sí? A las cuales pueden asignarse direcciones IPv4. ¿De acuerdo? Estas interfaces pueden funcionar como el gateway de una VLAN, ¿sí? Como el default gateway de una VLAN. ¿De acuerdo? El SBI también es denominado como una interfaz VLAN. ¿Sí? O sea, cada uno de los puertos de acá también es conocido como interfaz VLAN, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esta práctica. ¿Sí? Miren lo que dice aquí, ¿no? Antes lo que yo resolvía con un switch y un router, ¿sí? Ahora lo resuelvo simplemente con este equipo de aquí. ¿De acuerdo? Eso significa esta gráfica, ¿no? Entonces, vamos a pasar abra por favor abre el simulador. Voy a pasarme a la máquina, ¿ya? Inge, perdón que le interrumpa, no se le escucha. Inge, no se le escucha.
¿Me escuchan ahí, chicos? Ahora sí se le escuché. Ya digo, perdón. Gracias. Listo. A ver, entonces, repito, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos 4 PCs, ¿sí? 2 PCs por cada VLAN, ¿no? La una va a ser PC1 VLAN 10, PC2 VLAN 10, PC1 VLAN 20 y PC2 VLAN 20. ¿De acuerdo? Y les había dicho también que aquí en la subcategoría de switches tenemos el cuarto y quinto iconos, ¿sí? Que son los switch capa 3, ¿sí? El modelo 3560 y el modelo 3650. Entonces vamos a dar el primerito, 3560, que es justamente el que está aquí en la pantalla, ¿sí? Entonces justamente por eso dice, ¿no? Multi-layer switch, ¿sí? Es multicapa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque trabaja en capa 2 y también trabaja en capa 3, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, pues pasan el mouse, ¿sí? ¿Qué tiene? Pues tiene exactamente lo que tiene el switch normal, ¿no? Tiene 24 puertos, tiene los 2 puertos gigabit, tiene creado la VLAN 1 por defecto, ¿sí? Tiene el hostname por defecto que se llama switch, ¿de acuerdo? Y todos los puertos están, ¿qué? Asociados a la VLAN número 1, ¿sí? Entonces, parece un switch completamente normal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente hacemos las respectivas conexiones, ¿no? Entonces, vamos a utilizar en orden, ¿no? Puerto 1, puerto 2, puerto 3 y puerto número 4. ¿Sí? ¿Sí estamos todos hasta ahí? Sí, Un minuto, dije, por favor. Igualense, porfa, igualense. Ya dije, gracias. Chévere. El resto, chicos. Ya, profe. Ya, Inge. Muy bien. Listo. Entonces vamos a ver lo que dicen la lámina, ¿no? Vamos a abrir. Ya, pues aquí está el escenario, ¿cierto? El que se había planteado. Entonces vamos a etiquetar. Está la 10.1 y la 20. La 10 y la 20, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? VLAN 10, 192, 168, 10.0/24. Y VLAN 20 va a ser 192, 168, 20.0/24. Entonces, justamente por este /24 estamos evidenciando que se trata de 2 segmentos de red totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerle nombres también, ¿no? VLAN 10 decía IMG de ingeniería y la VLAN 20 decía MKT de marketing. ¿Sí? Así está. Listo. Vamos a agrandarle esto para que se vea mejor. Font.
Listo. Ya. ¿Qué más dice? Entonces ya está hecho este escenario. Vamos a la parte de las configuraciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a entrar en el switch. ¿Sí? Y me dice que lo que debo hacer es configurar a las VLANs como interfaces. ¿De acuerdo? Pero obviamente para eso debe estar creadas las VLANs, ¿no? Entonces el primer paso es justamente ese. ¿Sí? Entonces voy a entrar aquí al switch. ¿Sí? Voy a entrar aquí a la línea de comandos. ¿Sí? Ya sabemos esto, ¿no es cierto? Habilitamos, modo privilegiado, y le decimos VLAN 10. ¿Sí? Name va a ser ING. ¿De acuerdo? Salimos. VLAN 20. Name. MKT. ¿Sí? Todavía están creadas las dos VLANs, ¿no? Podemos evidenciar con show VLAN brief. ¿Sí? Fíjense en que los comandos son idénticos, ¿no es cierto? Son los mismos comandos. Miren, ya tenemos aquí, ¿no es cierto? VLAN 10, ingeniería, VLAN 20, marketing. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues también ya lo saben, que es el de asignar los puertos a esas VLANs. ¿No es cierto? Entonces, en este caso va a ser puerto 1 y 2 para la VLAN 10, puerto 3 y 4 para la VLAN 20. ¿Sí? Entonces, como son dos puertos, pues podemos hacerlo la configuración a nivel de rango, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decirle, entramos aquí a configurar al modo privilegiado y le digo interface range. ¿Sí? ¿Qué le voy a decir? F01-2. ¿Sí? Entonces ahí me dice, ¿no? Que estoy configurando interfaces, pero a nivel de rango. ¿Qué rango? Del 1 al 2. ¿Sí? Entonces, ahí van los comandos. Switch port mode access. ¿Sí? Estos van a pertenecer a la VLAN. Ay, perdón. Switch port mode access. ¿Sí? Y el otro comando es switch port access VLAN 10. ¿De acuerdo? Entonces ahí están ambos puertos ya asociados a esa VLAN, ¿no? Salgo de acá. Busco el comando. Ahora les digo que voy a entrar al interface range res-4. ¿Sí? ¿Para qué? Para decirle que ellos van a pertenecer o van a estar asociados a la VLAN 20. Switch port mode access y switch port access VLAN 20. ¿Sí? Z. Nuevamente ejecutamos el show VLAN brief. ¿Sí? Y en efecto, ¿no? La 10 ahora tiene puerto 1 y 2 y la 20 tiene puerto 3 y 4. ¿Sí? Vamos al siguiente paso, que son la asignación de las direcciones IP a las PCs. ¿Sí? VLAN 10 dice que manejamos la 10.0/24. Entonces a este le vamos a poner a la PC1 de la VLAN 10. Le voy a poner 192, 168, 10, 2. ¿Sí? El /24 sale por defecto. Aquí viene la parte que es nueva. ¿Sí? Aquí sí va a haber gateway. ¿Sí? Que va a apuntar a dónde? A este switch. ¿Por qué? Porque las VLANs que yo voy a configurar, ¿sí? Como interfaces virtuales en este switch van a estar asociados a los default gateway de cada uno de los segmentos de red que están asociados a estas VLANs. En este caso a la VLAN 10 y a la VLAN 20. ¿Sí? Por eso empecé desde la IP 10.2. ¿Por qué? Porque la 10.1 la voy a utilizar como el default gateway. 192, 168, 10, 1. Sí, DNS pues no tenemos, ¿no? Voy a copiar esta IP. Me voy a ir a la siguiente PC, a la PC2 de la misma VLAN. Y este en cambio va a ser la punto 3. La máscara la misma, /24. Y el gateway, pego la IP y le cambio la 10.1. ¿Sí? Ya vamos a ver dónde vamos a configurar esto. Y voy a asignar las IPs para las PCs de la VLAN 20, ¿no? Entonces entro aquí a PC1 VLAN 20. Este segmento dice que es la 20.0/24. ¿Sí? Voy a pegar esto, ¿no? Y le voy a decir que esta va a ser la 20.2. ¿Sí?
máscara, barra 24. Y el default gateway va a ser la 20.1. ¿Sí? Y hago el mismo proceso para la última PC. ¿Sí? Esta va a ser la 20.3. La máscara la misma. Y el gateway la 21. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo aquí, ahorita ya tenemos IPs, ¿no es cierto? Si yo hago ping de PC1 a PC2 de la misma VLAN, satisfactorio, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo ping a las máquinas del mismo segmento, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo hago esto? PC1 VLAN 10, PC1 VLAN 20, pues falla, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy yendo de un segmento, en este caso la 10.0, a otro segmento, que es la 20.0, ¿sí? Como aún no hay nadie quien enrute, pues obviamente la comunicación va a fallar, ¿sí? Entonces ahí viene en cambio ya el complemento de la configuración, que es la configuración de estas interfaces virtuales, ¿sí? ¿Qué dice? Que vamos a entrar entramos como si fuéramos a entrar a una interfaz física, ¿no? Con interface, ¿de acuerdo? Interface F01. ¿A dónde entras? A configurar la interfaz Fast Ethernet 01. Entonces aquí vamos a entrar con interface VLAN y el número de la VLAN. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a dónde estoy entrando a configurar? Estoy entrando a configurar la interfaz virtual de la VLAN 10, 20, las que sea. ¿Sí? Pues voy a entrar aquí, nuevamente al switch. ¿Sí? Configuración. ¿Sí? Y le digo, ¿no? Interface, VLAN 10. ¿Sí? Y ahí me dice, ¿no? Miren, estoy en config if, en modo configuración de interfaz. ¿De qué? De esta VLAN 10. Y solo con haber hecho esto, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente la VLAN se levanta. ¿Sí? Fíjese lo que dice ahí, ¿no? Interface VLAN 10, change in state. ¿A dónde cambió? A app. O sea, se levantó esa VLAN automáticamente. ¿Sí? ¿Qué me dice que ejecute? Me dice que ejecute este comando, ¿no? IP address. Entonces vamos con IP address. ¿Sí? ¿Qué va aquí? Aquí vamos a poner los default gateway de cada una de las VLANs. En este caso, de la VLAN 10. ¿Sí? ¿Cuál es ese default gateway? 192, 168, 10, 1. Máscara. IP255, 0. ¿Sí? Y mire, ya está asignado la IP. ¿Sí? Y son los dos únicos comandos que hay que ejecutar, ¿no? Es decir, más claro, entrar a la VLAN, a la interfaz de la VLAN y poner la IP. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Dime. Aquí, al ser un switch que funciona como router, ¿los puertos vienen levantados como en el switch o apagados como en el router? No, vienen levantados como en el switch. No es que es un switch, Ya. a la final es un switch. ¿Sí? Si tú te fijas, tiene las mismas características un switch, tiene la misma cantidad de puertos, todo. Entonces viene por defecto, estos puertos son plug and play, ¿no? ¿Qué significa? Pues que apenas yo le conecto algo, automáticamente se levantan. Por eso cuando conecté las PCs, ¿qué pasó? Automáticamente se conectaron estos puertos. Yo no tuve que poner o entrar de puerto en puerto y poner no shutdown, ¿sí? Como en el router sí me toca hacer, ¿no es cierto? A los puertos del router yo sí entro de puerto en puerto y le digo primerito no shutdown, ¿sí? ¿Para qué? Para que se levante el puerto, ¿de acuerdo? En un switch no. Al switch yo simplemente le conecto el cable y automáticamente cambia de estado. ¿Sí? Entonces, aun cuando este switch sea capa 3, sigue teniendo las mismas funcionalidades de un switch capa 2. ¿Sí? Claro que ahora tiene más funcionalidades de una capa diferente, sí, pero en esencia sigue siendo un switch. ¿Sí? No sé si está clara tu pregunta. Sí, Inge, gracias. Listo. Entonces, lo mismo haríamos para la interface VLAN 20. ¿Sí? Entro a la VLAN 20 y me dice, ¿no? Primerito, que se cambió el estado. ¿A dónde? A app. ¿Sí? Y asimismo, IP address. En cambio, aquí va ¿qué?
va el default gateway de la VLAN 20 o asociado a la VLAN 20. 192.168.20.1. Y la máscara, ¿no? 1/24. ¿Ya? Entonces salimos de acá. Hemos configurado ambas interfaces virtuales, ¿sí? O lo que se conoce como los SBI. ¿De acuerdo? Y me dice que no es todo eso, ¿no? ¿Qué tengo que ejecutar también? Este comando de aquí. ¿Sí? El IP routing. Es decir, decirle al switch, tu switch, también quiero que te comportes como router. ¿Sí? Porque si yo no habilito el IP routing, no va a enrutar. ¿Sí? Por más que ya tenga configurado las interfaces virtuales. ¿Sí? O al menos que ya traiga el IP routing por defecto. Veamos, comprobemos. Borremos esto. Internamente funciona, ¿no es cierto? Entre las mismas VLANs. ¿Sí? Entre los mismos PCs de la VLAN. ¿Sí? 20 con 20 funciona perfectamente. Si voy a hacer 10 con 20, VLAN 10 con VLAN 20, ¿sí? Sigue sin funcionar. ¿De acuerdo? Sigue en fallo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a entrar al switch, ¿sí? Y le voy a decir el comando IP routing. ¿Sí? IP routing. ¿De acuerdo? Y ahí veamos qué es lo que pasa. Ahora va de la VLAN 10 a la VLAN 20. Y ahí está, ¿no? Satisfactorio. ¿Sí? Entonces, ahí está ya hecho el enrutamiento entre la VLAN 10 y la VLAN 20 a través de un switch capa 3. ¿Preguntas, por favor? Inge, entonces todas las VLAN que tengamos se enrutan ya. Se enrutan. Claro, si tenemos 10 VLANs, ¿sí? Y las 10 VLANs tienes configurado las interfaces virtuales, es decir, asociados el default gateway en esas 10 VLANs, pues con yo solo poner IP routing, pues ya puedes ir de cualquier máquina a cualquier máquina, ¿no? ¿Sí? Pero ojo, físicamente sigue siendo esto. Físicamente sigue siendo esto una red, ¿sí? Y esto sigue siendo otra red. Si estamos claros. O sea, los dominios de broadcast no van a cambiar y es justamente una de las ventajas de las VLANs, ¿no? El hecho de que ahora te puedas comunicar la VLAN 10 con la VLAN 20 no significa que aumente el dominio de broadcast. ¿Sí? El dominio de broadcast siempre va a seguir en esta zona de aquí. En esta zona para la VLAN 10, en esta zona para, perdón, no, para aquí para la VLAN 10, acá para la VLAN 20. ¿Sí? Sino que ahora tienes la posibilidad de comunicarte entre las máquinas de diferentes VLANs. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, si tienes 10 VLANs configuradas en ese switch, ¿sí? Entonces ya sabes el proceso, ¿no es cierto? Tener las máquinas asociadas a esas VLANs, o sea, los puertos de los switch asociados a esas VLANs, y configurado las interfaces virtuales en la cual cada VLAN tenga su default gateway. ¿Sí? Y obviamente en las máquinas también, ¿no? No se olviden que necesitamos de los 3 parámetros. Necesitamos la dirección IP, necesitamos la máscara y necesitamos el gateway. ¿Sí? Porque si no le pongo gateway, entonces ¿por dónde va a salir el tráfico? ¿Sí? Recuerde que default gateway, ¿qué es? Es la puerta de enlace. ¿Sí? Si no hay puerta, entonces el tráfico simplemente no sale. ¿Sí? Entonces es importante que tengan en cuenta que todas las máquinas tienen que tener un default gateway. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que tenga dudas, por favor? Y luego conectándole un router ya hago el enrutamiento de la misma forma, sin nada extra. Perdón. Si ya le conecto a ese switch un router, yo ya puedo hacer enrutamiento igual, de la misma forma, o tengo que hacer algo extra. Pues ya no tiene sentido aquí conectarle un router, porque ya tienes el proceso completo de enrutamiento. O sea, ya en la realidad, ¿sí? En la vida real, no tendría sentido que tengas un switch capa 3 y aparte un router. Entonces, ¿para qué tienes el switch capa 3? ¿De acuerdo?
Pues no tiene sentido, ¿sí? En la vida real, o es de esto, ¿sí? O es de esto. Tienes un router y tienes un switch normal, un capa 2, ¿de acuerdo? O es este proceso o es este proceso, ¿sí? Pero no tiene sentido que teniendo un switch capa 3 tú me digas esto, conectémosle aquí conectémosle a este switch, perdón, conectémosle al gigabit y aquí al gigabit. ¿Para qué? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el switch capa 3 ya te hace la funcionalidad del enrutamiento, ¿sí? Entonces no tiene sentido aumentarle ahí un router. No sé si está claro. Profe, ¿y qué se tiene en cuenta para elegir el router o el switch? Si se comportan de forma similar en este caso. Vuelvo y repito, básicamente es de economía, ¿no? ¿Sí? Si tú necesitas hacer o tener una infraestructura, ¿sí? Con VLANs, ¿sí? Entonces, y obviamente necesitas que, obligadamente vas a necesitar que las VLANs se enruten, ¿sí? Eso es obvio, ¿sí? Porque tú no puedes independizar las redes. A ver, ustedes funcionan acá solitos, ¿sí? Pero si quieren imprimir en otras redes, no van a poder. O sea, no puede pasar eso, ¿de acuerdo? El hecho de que hagas VLANs no significa que luego no puedan comunicarse, ¿sí? Entonces, de ley vas a tener que hacer un interVLAN, ¿sí? Entonces, ahí sí ya viene cuestión economía, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tú quieres comprar un router y un switch, pues lo haces, ¿no es cierto? Pero si tu economía no da para comprar ese par de equipos, pues puedes acceder a un switch capa 3, ¿sí? Que tiene ambas funcionalidades en un solo equipo. ¿De acuerdo? Entonces, no, aquí el tema es más económico, ¿sí? No es que una solución sea mejor o peor que la otra. ¿De acuerdo? Inge, Ambas soluciones son efectivas. Dime. y en cuanto a seguridad, Igual, exactamente lo mismo, ¿sí? Como decía, ¿no es cierto? En la parte de la teoría, a las VLANs, a cada VLAN yo le puedo aplicar políticas de seguridad de manera independiente, ¿sí? O le puedo cambiar los parámetros, por ejemplo, ancho de banda, ¿sí? Yo quiero que la VLAN 10 tenga un mayor ancho de banda que la VLAN 20, pues lo configuro, ¿sí? Pero vuelvo y repito, ya son ya temas mucho más avanzados, ¿no? Pero a lo que voy es que nada es diferente, ¿sí? O sea, si tienes este esquema o tienes este esquema, puedes configurar exactamente las mismas cosas, ¿sí? El tema acá es económico, ¿sí? Que obviamente al tener un solo equipo es mucho más barato que tener que comprarte un router y un switch independientes, ¿no? Nada más. Listo. Entonces, eso con el tema de de la parte de interVLANs, ¿no? Entonces, aquí está ya cubierto los tres modos que yo tengo de hacer, ¿no? ¿Cuáles son los más utilizados? Pues el segundo o el tercero, ¿sí? Es decir, router on stick, que es a base de las subinterfaces, ¿sí? Este es un switch capa 2, este es un router normal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues por cada una de las VLANs, ¿qué me creo? Me creo una subinterfaz. Ya este enlace switch router le convierte en un enlace troncal y está solucionado el tema, ¿sí? Este no, ¿por qué? Porque acá a medida que yo tenga o yo necesite interconectar más VLANs, necesito más puertos físicos disponibles en el router, lo cual hoy en día ya no es posible. ¿De acuerdo? Entonces, esta solución, pues en un principio funcionó, ¿sí? Hoy en día ya no tiene cabida, ¿no? Por la gran cantidad de VLANs que yo puedo tener en una misma red, ¿sí? Entonces, los más utilizados, repito, router on stick y el método SBI route.
¿Sí? Listo. Vamos, guardamos esto. Y vamos a pasar a la unidad número 4. Sí, que es la última unidad, ¿no? Que obviamente es la más larga del... Esto nos abarca todo el parcial, ¿no? Asignaturas. Que habla ya acerca del enrutamiento dinámico, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de cómo llenar las tablas de rutas? ¿Sí? Habíamos visto que podemos llenar de dos maneras, ¿no? O sea, de forma estática, ¿sí? Con todas las rutas estáticas que vimos, ¿sí? O sea, de forma dinámica. ¿A través de qué? A través de los protocolos de enrutamiento, que hacen que los routers aprendan información, pero de forma automática, de forma dinámica, ¿sí? ¿Ya? Comparación versus el enrutamiento estático. Pues en el enrutamiento estático, ventajas, sencillo de configurar y administrar. Ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Simplemente crear las rutas, ¿sí? Control total de la ruta, ¿sí? Porque tú sabes por dónde estás mandando esos paquetes, tienes un control total de la ruta, ¿sí? Hacia un destino en particular, ¿sí? Recuerden que esa es la lógica de una ruta estática, ¿no? Es decir, a dónde quiero llegar y por dónde voy a enviar ese tráfico, ¿sí? Entonces tú tienes todo el control de esa ruta, ¿de acuerdo? No consume recursos, ¿sí? Esto es fundamental, no consume recursos. ¿A qué se refiere con no consume recursos? No consume procesamiento y no consume memoria. ¿Por qué? Porque la ruta ya está establecida. ¿De acuerdo? La ruta ya está establecida, entonces es simplemente escogerla. ¿De acuerdo? Entonces no consume ni procesador ni memoria. ¿De qué? Del router, ¿no? Recuerde que al final un switch y un router son computadores. ¿Sí? Tienen absolutamente todo. Tienen procesador, tienen memoria, tienen disco. ¿Sí? Claro que son capacidades pequeñas, pero lo tienen. ¿Sí? Y obviamente es seguro, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro por qué? Pues porque tienes el control de dichas rutas, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Que incrementa la carga administrativa, ¿sí? Si ustedes se fijaron simplemente en esos 4 routers que les puse de práctica, teníamos que ejecutar gran cantidad de rutas, ¿no es cierto? Obviamente, ¿qué pasa? Si van incrementándose los routers, 5, 6, 10 routers, vas a tener que hacer muchas más rutas, ¿sí? Y la carga ya se vuelve ya pesada administrativamente, ¿sí? Y la otra desventaja que es también muy importante, que no se adecua a los cambios de la red, ¿sí? Como no aprende de forma dinámica, ¿qué me toca? Pues estar enseñando, ¿sí? A base de mis configuraciones. Tendré que configurar absolutamente todo desde cero y decirle que aprenda todas las rutas de la red, ¿sí? Entonces, eso en el enrutamiento estático. ¿Qué pasa en el dinámico? Las desventajas del estático se vuelven ventajas acá. ¿Qué significa? Que se adecuan a los cambios de tecnología de topología de la red, ¿sí? Si aumento routers, pues simplemente se le configura el protocolo y el resto aprende de forma automática, ¿sí? Ya vamos a ir viendo paso a paso cómo es que aprende. Disminuye la carga administrativa. ¿Por qué? Porque no tengo que estarle creando rutas, ¿sí? Él aprende solito las rutas, ¿sí? De lo que va conociendo de los routers que son vecinos, ¿sí? Es decir, de los que tiene conectados directamente, ¿de acuerdo? A eso se le conoce como vecino, ¿no es cierto? Entonces, el vecino le va informando del estado de cómo está el resto de routers de la red. Entonces, él aprende esa información, ¿sí? Desventajas, pues, mayor complejidad en la configuración y administración, ¿sí? Porque, pues, hay que saber administrar, configurar el protocolo, ¿sí? Y depende del tipo de protocolo que se esté utilizando, ¿sí? La ruta a un destino depende de ¿qué? De la topología de la red, ¿sí? Entonces, aquí sí ya viene ya el hecho de poder escoger el mejor protocolo para poder administrar tu red, ¿sí? Y eso ya iremos viendo asimismo, ¿no? Unos tips, ¿sí? De qué protocolos podrían ser mejores en un tipo de redes u otros.
¿sí? Aquí sí se utilizan recursos del router, es decir, sí se utiliza procesador, sí se utiliza memoria, ¿sí? Para ese aprendizaje automático, él hace procesamiento de información, ¿sí? Entonces siempre se está procesando información, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, se está utilizando procesador y memoria de ese equipo, ¿sí? Y obviamente, pues no son 100% seguros, ¿no? Porque no son manejados por nosotros, sino lo manejan los equipos, ¿sí? Y ya depende de cómo, de qué seguridad tú le apliques a cada uno de los protocolos que utilices en la red, ¿sí? Para evidenciar la seguridad que puede tener la misma, ¿de acuerdo? Pues tenemos protocolos en enrutamiento dinámico como protocolo RIP, ¿sí? Que ya es un tanto antiguo, ¿sí? Hoy se utiliza RIP versión 2, ¿de acuerdo? Simplemente pues ha evolucionado un poco, ¿no? Tenemos protocolo OSPF, tenemos protocolo AES-AES, ¿sí? Tenemos protocolo IGRP, EIGRP y BGP, ¿sí? Hay más, ¿no? Por ejemplo, en la parte de túneles, por ejemplo, ¿sí? Puedo crear túneles, ¿sí? Entonces, en túneles utilizamos otro tipo de protocolos de enrutamiento, ¿sí? Estos son los que utilizamos básicamente en redes LAN y en redes WAN, ¿sí? Tiene una clasificación, ¿sí? Que son, por ejemplo, básicamente de acuerdo al propósito, ¿sí? Hay protocolos IGP, que son protocolos de interior, y hay protocolos EGP, que son protocolos para exteriores, ¿sí? IGP, RIP, RIP2, IGRP, EIGRP, AES y OSPF, ¿sí? Border de exteriores, simplemente el BGP, ¿sí? ¿Para qué me sirve este BGP? Dice, son utilizados para realizar enrutamiento entre sistemas autónomos, ¿sí? Es decir, ya los grandes ISPs, ¿sí? Como por ejemplo Telefónica, como Verizon, como AT&T, ¿sí? Que son los grandes de la parte de telefonía, en este caso, de redes, ¿sí? Ellos son considerados como sistemas autónomos, ¿sí? Y obviamente, pues yo tengo que tener la capacidad de poder comunicarme entre un equipo que está en un sistema de AT&T con un equipo que está en Telefónica, ¿de acuerdo? Entonces, justamente se utiliza el protocolo BGP. ¿Ya? ¿Es un sistema autónomo? Pues es un conjunto de redes, ¿sí? Que se encuentran bajo la administración de una sola autoridad, ¿sí? A eso se le conoce como un sistema autónomo, ¿de acuerdo? Entonces, para interconectar estos sistemas autónomos, el único protocolo utilizado es el BGP, ¿sí? Por eso dice aquí, no, son utilizados para realizar el enrutamiento entre sistemas autónomos, o inter-as routing, ¿sí? Autonomous system, ¿de acuerdo? Aquí está básicamente la chica esto. Sí, la gráfica, ¿no? Entonces, miren, ¿qué me dice, no? Por ejemplo, Tigo, ¿sí? Tigo es también una empresa de comunicaciones, ¿sí? Tigo se maneja en Colombia, en Paraguay, en Bolivia, ¿sí? Entra mucho esta parte de Tigo, ¿sí? Acá, pues, Telefónica, acá Movistar, acá Claro, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, si yo me quiero comunicar Tigo con Telefónica, el único protocolo que me sirve es este, BGP, ¿sí? Teniendo este router de aquí, que se conoce como un router de frontera, ¿sí? Entonces, por eso dice que el protocolo BGP es solo para exteriores. ¿De qué? Exteriores de este sistema autónomo que está aquí. Sí, entonces el router que esté más afuera es el que va a permitir comunicarse con el otro router del otro sistema autónomo. Sí, entonces todo esto son conexiones, miren, solo BGP. ¿De acuerdo? Obviamente cada sistema autónomo tiene un ID, ¿sí? En toda la red, ¿sí? Tiene un ID único, ¿sí? Por el cual se puede identificar, ¿sí? Dije una pregunta. En una red
Telefónica, al nosotros marcar un número de teléfono, ¿estamos haciendo referencia a un SCID o qué es el número de teléfono? El número de teléfono es simplemente un identificativo que tiene ese dispositivo. ¿Sí? Pero no es el SSID. El SSID es para la parte inalámbrica. ¿Sí? Para poder conectarse a una red inalámbrica. Eso es el SSID. ¿De acuerdo? Pero cuando tú haces una llamada telefónica a un número específico, estás haciendo una llamada a un dispositivo específico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y cuyo identificador es ese número de teléfono. Sí, claro que por debajo, pues, estás comunicándote con una IP. ¿Sí? Recuerda que todo teléfono tiene una IP. ¿De acuerdo? Y todo teléfono también tiene, ¿qué? Un MAC address. ¿Sí? Entonces, la comunicación se da normal. ¿Sí? Capa 2, capa 3. ¿De acuerdo? Porque cualquier dispositivo tiene una dirección física y una dirección lógica. ¿Sí? Si es una cámara web, exactamente lo mismo. Si es un sensor, por ejemplo, recuerden que hoy en día los sensores ya se conectan a las redes, ¿sí? Ya te botan toda la información. Sí, por ejemplo, el Parque de las Flores, ¿sí? Que tenemos aquí en Ambato, eso ya es un parque inteligente, es un parque IoT, ¿sí? ¿Por qué? Porque él detecta, por ejemplo, ¿sí? No es como el alumbrado público, ¿no? ¿Qué pasa con el alumbrado público? 6:30 de la tarde se prenden los postes, esté como esté la luminosidad, ¿sí? No importa si está la tarde oscura o si está clarito, 6:30 se prende, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa en el Parque de las Flores con los postes que están ahí? Primero lo que hace es detectar el nivel de luminosidad, ¿sí? Si ve que ya está oscuro, ¿sí? Entonces automáticamente mandan a prenderse. Pero ¿qué pasa? Esos sensores que están ahí mandan información a una central, ¿sí? Entonces, ¿qué información mandan? El nivel de luminosidad, ¿de acuerdo? Entonces esa central está programada para qué? Me invento, qué sé yo, luminosidad menos a 20, automáticamente mande la orden a que se prendan los postes, ¿sí? Lo mismo pasa con el riego, ¿sí? Con el riego de las plantas, ¿sí? Igual, es automático, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la tierra tiene sensores de humedad, ¿sí? Entonces, esos sensores de humedad están mandando información constantemente ¿a dónde? A un servidor, ¿sí? Entonces, el servidor procesa esa información y dice, tiene así mismo, me invento, ¿no? Tiene un nivel de humedad del 10%, entonces necesita agua, entonces solito se enciende el sistema de riego, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de esos sensores de los cuales les hablo tiene